Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, disculpen la demora de la logística de este webinar, pero bueno, ya avanzamos y muchas gracias a todos por la disposición de compartir este webinar de manejo de pacientes con COVID grave. En primer lugar, explicar un poco la dinámica de lo que vamos a hacer en este webinar. Obviamente agradecer a la delegación de médicos que nos están acompañando hoy. Como pueden ver en la sala de teleconferencia del Centro Médico Docente de la Trinidad, nos acompaña la delegación médica de la República Popular China y un agradecimiento especial a su apoyo. Adicionalmente a las autoridades del Ministerio de Salud, principalmente al ministro Carlos Alvarado, por permitirnos compartir con médicos venezolanos y algunos creo que están conectados desde otros países de América Latina. Nosotros tenemos hoy como invitada especial a la doctora Gu Qin, que es jefa del Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital Gulou de Nanjing. Es un hospital de 1200 camas aproximadamente, con una terapia intensiva numerosa, que han tenido una experiencia bien interesante que vamos a compartir en la mañana de hoy. Igualmente, como la delegación médica que nos acompaña está en la sala de teleconferencia, podremos intercambiar con ellos al final alguna otra pregunta que tengan a bien hacer. Yo les voy a conversar algunos puntos que como neumonólogo me parecen importantes aclarar en este momento de esta terrible pandemia. Y uno de esos puntos es hablar del espectro clínico de las neumonías por SARS-CoV-2 y qué es lo que se está proponiendo, investigando en torno a los mecanismos de hipoxemia que nos han dificultado el punto de la ventilación y el manejo de estos pacientes en terapia intensiva, inclusive en las salas de hospitalización con ventilación mecánica no invasiva o con CPAP. Si les muestro acá esta diapositiva es porque precisamente la tormenta que hay de publicaciones, al igual al que tenemos en este momento, al igual que la tormenta de citoquina que se produce al final del episodio del síndrome de dificultad respiratoria aguda en estos pacientes, nos deja un poco digamos incómodo a los que queremos observar y queremos tomar decisiones basadas en evidencia importante, en estudios controlados, aleatorizados, metaanálisis, como sucede con los paradigmas de la medicina basada en evidencia. Sin embargo, el tiempo apremia. No ha habido suficientes estudios que nos permitan tomar decisiones basadas en evidencias de alto nivel de calidad, y por eso les coloco allí N igual 1. N igual 1 porque a veces la realidad nos apremia y necesitamos tomar decisiones en base a ese único paciente que estamos viendo y que tenemos que echar de la mano de lo que son herramientas de medicina precisa. Este paciente que muestran acá, es un paciente, nuestro primer paciente en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Como ven, es una radiografía que muestra una enfermedad difusa del parénquima pulmonar sin mayores detalles. Fíjense que los detalles siempre nos los va a dar en esta neumonía la tomografía de alta resolución de tórax. Vemos parches de vidrio esmerilado, algunos en forma nodular, y este paciente disneico, hipoxémico, con una hipoxemia moderada, una insuficiencia respiratoria moderada. Pudimos manejarlo con oxígeno de alto flujo en hospitalización, pero lo que
está reportado actualmente es que hay algunos casos de pacientes que hay una disociación entre la radiografía de tórax, la disnea y la hipoxemia. Pacientes tienen una radiografía de tórax relativamente bien y están muy hipoxémicos. Entonces eso marca un espectro clínico que está llamando la atención. Cuando a este paciente le hicimos los primeros 2 hisopados, dieron negativo y tuvimos que irnos a hacerle una broncoscopia, lavado bronquioliolar, para poder obtener un PCR positivo. Efectivamente teníamos el pretest alto de que este paciente venía de viajar de España recientemente y con signos de COVID, fiebre, disnea y estas imágenes, y decidimos hacerle esta broncoscopia. Como ustedes ven, la broncoscopia, prácticamente los bronquios se ven normales, algo eritematosos, pero sin embargo una característica que a veces vemos en otras neumonías virales, que es secreción mucoide, no es una secreción purulenta. Lo que observan los colegas cuando esta neumonía avanza es que las neumonías ya se convierten en purulentas, sobre todo en pacientes que están en terapia intensiva, con lesiones más evidentes, pero al comienzo de la enfermedad solo notamos estos hallazgos. En todo caso, yo les hablé de enfermedad difusa del parénquima pulmonar, porque en realidad ese es el término que sindromáticamente engloban estas enfermedades, y uno cuando se aproxima a estas enfermedades tiene una lógica para mirarla, su tiempo de aparición, si es aguda, si es crónica, el contexto clínico epidemiológico, las características radiológicas que preponderan, los exámenes de laboratorio y pruebas especiales, algunas de función pulmonar o no. Sin embargo, en el COVID este perfil de aproximación ha cambiado un poco, porque no se le hace pruebas de función pulmonar por el riesgo que hay de contaminación del ambiente, y el contexto clínico epidemiológico es sumamente importante y las características radiológicas también lo son. Pero aclarando un poco esta patología, uno debe abordar, como en todas las enfermedades difusas del parénquima pulmonar, qué lugar, qué dominio predomina el compromiso de esta enfermedad. Si es en el intersticio alveolo capilar, si es en las vías aéreas, si es en la circulación pulmonar, o tiene algún componente neuromuscular. Y en el caso del COVID-19 afecta los tres dominios. El compromiso obviamente predominante es intersticial, produciendo una neumonitis y luego una condensación neumónica. Las vías aéreas no están tan comprometidas, por eso los pacientes no tienen obstrucción, la enfermedad no es fundamentalmente de vía aérea. Hay un compromiso de la vía aérea superior, pero de la inferior no. Así es que hay que concentrarse fundamentalmente en el intersticio, y también algunos datos nos aportan en la circulación pulmonar y en aspectos neurológicos de esta enfermedad. Si aclaramos algunos términos, enfermedad difusa del parénquima pulmonar se refiere a las enfermedades que afectan cualquier área o a cualquier anatomía del parénquima pulmonar, bien sea vía aérea, bien sea intersticio alveolar o los intersticios interlobulillares y los vasos. A eso nos referimos cuando hablamos de enfermedad difusa del parénquima pulmonar. Cuando hablamos de enfermedad pulmonar intersticial difusa, nos referimos a todo el intersticio pulmonar, el intersticio interlobulillar, interlobar, etc. Pero cuando nos referimos a una enfermedad intersticial pulmonar, estamos hablando del intersticio alveolo capilar, que es el más comprometido en las neumonitis y en síndrome de distrés respiratorio agudo. Hablando del curso clínico y los factores de riesgo, ya está una diapositiva que seguramente han visto, pero solamente les resumo lo más importante. Fíjense que arriba vemos el curso clínico de los pacientes que sobreviven, abajo el curso clínico de los que no sobreviven, y solo quiero enfatizar que la primera parte, cuando comienza la enfermedad, es sustancialmente idéntica en el aspecto clínico
de los pacientes que sobreviven a los que no sobreviven. Eso ha llevado a que tengamos factores pronósticos, los busquemos, hagamos selección o búsqueda activa de esos pacientes que tienen alto riesgo de complicarse. Y en ese sentido, este mismo trabajo de los colegas de China nos hablan de la diferencia que hay en algunos biomarcadores de la mortalidad en rojo, los que no sobrevivieron, en azul, los que sobrevivieron, en biomarcadores tan interesantes como por ejemplo el dímero D, que es un marcador de procoagulación, de trombosis, que ya lo conocemos por otras enfermedades, LDH, que es un marcador poco específico pero muy sensible de inflamación, ferritina, entre otros. Es muy importante la diferencia que hay, el ascenso de valores como estos para predecir la mortalidad de los pacientes, que además anticiparnos a los pacientes que se nos pueden complicar. Esta es otra diapositiva que tomé de los colegas de Valencia, España, porque me parece que grafica, simplifica todo lo que es el cuadro. Lo estamos dividiendo en tres estadios: estadio 1, 2, 3. El comienzo del estadio se produce una fase, la viremia, con una respuesta inflamatoria muy leve. Aquí es donde comienzan los cambios clínicos de fiebre, y comienza a presentarse tos y disnea en fase más tardía. Cuando comienza la fase de respuesta inflamatoria es cuando podemos ver síndrome de distrés respiratorio, que hay una alta síntesis de interleuquina, de citoquina, a nivel pulmonar, que lo hemos visto en otras patologías pulmonares, inclusive en otras neumonías virales. Pero esta neumonía por COVID tiene algunas particularidades que les voy a ir mencionando. Es importante identificar, y esto es un aporte del protocolo que propone el Ministerio de Salud en Venezuela. Es importante identificar dos cosas: una, que el paciente tenga una insuficiencia respiratoria, y otra, que identifiquemos precozmente a los pacientes con comorbilidades. Abajo están las comorbilidades más importantes: enfermedad respiratoria crónica, diabetes, hipertensión, enfermedad renal. Pero fíjense que para los médicos que están en atención primaria es muy importante que identifiquen estos dos factores: pacientes que tienen una saturación de pulso por debajo de 92 o frecuencia respiratoria de 30 pulsaciones por minuto. Esos son pacientes de alto riesgo que deben ser de manera inmediata tratados con oxígeno, aislados y vigilados hasta que se demuestre se demuestre que es o no es un COVID. Pero solo teniendo esto ya en este momento, siempre es importante descartar y que el paciente sea sometido precozmente a oxigenoterapia. Este trabajo que recién publicó el profesor Gattinoni y el grupo de colaboradores de Italia da muestra de que nosotros estamos enfrentando un problema diferente a lo que habíamos visto con las neumonitis virales. No es necesariamente lo que sabemos como un síndrome de distrés respiratorio agudo, y tampoco es una neumonitis viral como otras neumonitis. Se comporta de manera distinta y ya vamos a mirar qué es lo que pasa. Los mecanismos de hipoxemia que propone el profesor Gattinoni son muy variados, y por eso es que está confundiendo o está complicando el abordaje de la terapia con ventilación o la terapia con oxigenación para estos pacientes. Fíjense que el profesor Gattinoni clasifica en dos fenotipos este problema.
habla de un fenotipo L, de que tiene todo bajo, baja elastancia. El BQ no es un problema fundamental. No son pacientes que tienen colapsos pulmonares, atelectasia, o sea que no son reclutables, y tienen una respuesta limitada a el PIB. Estos son pacientes que tienen de alguna manera una disregulación, un trastorno de pérdida de la vasoconstricción hipóxica que sucede de manera fisiológica, y por eso hay una compliance, una elastancia que es relativamente normal. Y por el otro extremo, los pacientes que tienen alto todas estas variables, le llaman fenotipo H, son los pacientes que se están comportando como un síndrome de distrés respiratorio agudo. Son pacientes que tienen un pulmón con una alta elastancia, son pacientes que hay que reclutar volumen alveolar que está comprometido, son pacientes que tienen cortocircuito derecha-izquierda y deberían responder a altos PIB. Y en el medio nos encontramos con un fenómeno de microtrombosis que hace más complicada, microtrombosis pulmonar o extrapulmonar, que hace más complicada el manejo de la hipoxemia de estos pacientes. Sumado a esto está el fenómeno de neurotrópico de este virus, que puede generar efectos sobre el sistema nervioso central y probablemente producir hipoventilación central. Los cambios anatomopatológicos se los describo rápidamente. Me parece que esta diapositiva que compartieron los colegas de China es interesante, porque ven la heterogeneidad que muestra esta neumonía. ¿Ven? Puede haber una hemorragia alveolar, como sucede en las hemorragias alveolares difusas, membrana hialina, como suele suceder en los síndromes de dificultad respiratoria aguda, como fueron vistos en SAR o en MER o en otros síndromes de dificultad respiratoria aguda que estamos acostumbrados a ver. Infiltración intersticial que no es tan específica, puede haber eosinófilos, neutrófilos, eosinófilos. No hay una especificidad en la inflamación celular. Pero adicionalmente hay una proliferación del epitelio alveolar tipo 2, lo que conocíamos como neumocitos tipo 2, pero fíjense acá, ¿ves? Hay trombos en las arteriolas, y esto es lo que compromete la relación ventilación-perfusión de estos pacientes, y por eso es que se está explicando el ascenso desproporcionado del dímero D. Es decir, que estos pacientes habría inexorablemente, de manera perentoria, anticoagularlos en el mismo momento que detectemos que hay un ascenso del dímero D. Fíjense que les digo esto y muy atrevidamente, porque las evidencias de verdad son escasas, pero las evidencias del ascenso del dímero, me refiero a las evidencias terapéuticas, las evidencias del hallazgo del dímero D sí son muy importantes, así es que hay que actuar en consecuencia. En conclusión, podemos decir que estamos enfrente de una enfermedad que tiene un espectro clínico muy amplio, que tiene varios fenotipos, y que estamos ahora enrumbándonos hacia descubrir, diferenciar los endotipos y por ende darle tratamientos un poco más específicos. Es una neumonía grave, no es igual a un síndrome de distrés respiratorio agudo. Es una neumonía compleja que a veces tiene un comportamiento como un síndrome de distrés respiratorio agudo, y los mecanismos de hipoxemia pueden ser múltiples, y su evaluación temprana permitirá mejorar nuestra aproximación terapéutica. Es importante que la comunidad médica no se quede en la información que lee por las redes, que indaguen, que vayan a la fuente original, que hagan el esfuerzo de hacer un análisis crítico, porque hasta los fake news los hemos visto hasta colocados en revistas tan prestigiosas como el New England Journal of Medicine. Así que mucho cuidado con el análisis crítico de la información que nos está llegando. Validen, verifiquen, porque hay mucha
mucha ansiedad no solo en los médicos, sino en los pacientes, en la comunidad, y este tipo de información lo que hace es tergiversar, confundir a la opinión de los médicos. Muchas gracias y paso a continuación con la doctora King, que le va a hablar específicamente un poco más del abordaje terapéutico y todas las estrategias de ventilación mecánica que ellos llevaron a cabo en el hospital Neji. Hello, it's my honor to be here to share with you how to deal with COVID-19 pneumonia in critical care. As you know, the COVID-19 pneumonia has a clinical classification. The mild case, ordinary case, and the severe case, or we have the critical case. So if the patient meets any of the following, like the respiratory distresses and the respiratory rate more than 13 bursts per minute, or the SpO2 less than 93%, and the patient have the pulmonary imaging progress within 24 hours or 48 hours, the patient with more than 50% lesion. So we will check the chest CT every 3 days, and the third is a critical case. If the patient meeting any of the following: respiratory failure, and the patient need to do with the mechanical ventilation, or the second, the patient has a shock occurs. The third is complicated with the organ failure, need to move the patient to the ICU. That's the critical care. Maybe in this kind, we will to do it carefully. As you know, the diagnosis need to do the PCR, but its sample size is important. If we do the bronchial alveoli lavage, the sample size is good, but if we do the oropharyngeal swab, it's bad. So we will check it. Maybe 24 hours later, we'll check it. If the patient is negative, we will check it again. The epidemiology characters in recent COVID-19 report, maybe 1/3 patient need to the ICU in the severe patient. The patient have a cardiac injury and a shock and need to the NIV, no invasive ventilation. Or the patient need to do the invasive mechanical ventilation. So we, as an ICU doctor, we need to care about this kind of patient, have the shock, have the respiratory failure. If the patient have the severe or critical case, we have to do no specific treatment. So we have to follow the principle on the basis of systematic treatment. This is important. And then we'll actively prevent complications or treat a complete disease like diabetes, hypertension, or heart disease, and prevent second infection if the disease lingers. Provide organ function support in time if the patient have the AKI or some heart failure. And as you know, the severe patient usually have the respiratory failure, so severe patients shall be provided inhalation oxygen with face mask or nasal catheter, and timely assess whether the respiration distresses and hypoxemia are relieved. So at first, we'll provide face mask or nasal catheter. And when respiratory distress or hypoxemia can't be relieved after standard oxygen therapy, the high-flow nasal catheter or no invasive ventilation should be considered.
That's important. So we'll do it as soon as possible. If the condition can't be improved or worse within a short time, 1 or 2 hours, endotracheal intubation and invasive mechanical ventilation should be performed promptly. That's also important. So we have a short time to monitor the patient. The high flow nasal catheter, we like to use this because it can provide high flow more than 40 to 60 liters per minute and let the patient improve the PaO2 and the PCO2 and decrease WOB and decrease inspiration effort, decrease respiratory distresses. And also it can provide humidification, heating, and let the patient comfort and compliance. So that's very good machine to do the oxygen therapy. And another is NIV, no invasive mechanical ventilation. It's a mask, can let the patient feel comfortable, not do the intubation. So at first we will try this one and improve the oxygen and carbon dioxide. And if the patient can't improve at a short time, we will do the intubation to do the invasive mechanical ventilation. When we do the mechanical ventilation, we'll follow the following principle. Use lung protective ventilation strategy. As you know, the small tidal volume and 4 or 6 milliliter per kilogram ideal weight. And keep the inspiration pressure and keep the pressure less than 30 centimeter word column to reduce the ventilator-related lung injury. So if the patient have human machine synchronized, we will use sedation or muscle relaxations, also to provide the ventilator-related injury, lung injury. And if the mechanical ventilation used, the patient can't be improved very good, or also still have hypoxemia, we will do the salvage treatment like the requirement and the prone position and ECMO. For this severe ARDS, we recommended to perform lung expansion. If possible, the prone position also be performed more than 12 or 6 hours per day. For this poor prone position patient, ECMO shall be considered as soon as possible if the condition permit. So we will do the requirement and prone position, and at last maybe we'll use the ECMO. At any time, we will know we'll avoid ventilator-induced lung injury. We will keep in mind to do the lung protective ventilation. So keep the plateau pressure and control the spontaneous effort and use the small tidal volume. Now keep the PEEP and choose the right PEEP and FiO2. At any time, we should have to select the appropriate parameters to keep the lung safety. Why? Because the ARDS patient damage of the lungs is heterogeneous. Some alveoli is collapsed, some is incomplete expansion, and some is normal, and some is overexpansion. So we'll do the requirement to open the collapsed alveoli and use a PEEP to keep the lung open and use a low tidal volume to avoid overexpansion. This is very important. Usually we will according to this principle. But COVID-19 doesn't lead to the typical ARDS. The typical ARDS may be high PEEP and the prone position is good. But the patient with the COVID-19 pneumonia, although the fulfilling the Berlin criteria for ARDS, also present an active form of syndrome. As you know, we use this kind of patient, we'll check the respiratory system compliance is 40, but short
fraction, the 0.5. Such a wide discrepancy is virtually never seen in most forms of ARDS. So when the PEEP is a data-based ARDSNet PF table, with the PEEP is more than 15 centimeter watt column, the plateau pressure often become extremely high, more than 45 centimeter watt column, and the patient seem poorly response. So we can't use this high PEEP to avoid the plateau pressure, and also this high PEEP can't get a good response. The patient's lung is a poorly recruitment pneumonia, so the oxygen with a high PEEP or prone position, that means recruitment the lung, but this kind of patient can't use this one. So what's the explanation? The possible explanation for such severe hypoxemia according to the compliance lungs, the loss of lung perfusion regulation, and the second is the hypoxemia vasoconstriction. So we can't use the open lung method to do with this kind of ARDS. As you know, you can see the CT scan, and the first is day 1, and the day 47, and day 59. The disease progresses is rapidly. The course is very long, and the progress is poor. You can see the GGO, ground glass opacity, and the crazy paving pattern, and consolidation, and bronchial infection signs. You can see in the CT scan, so we'll check it and know the progress. What should we do to this kind of ARDS? So first, if AIV or HINC, the condition doesn't improve, even worse within a short time, 1 or 2 hours, present with a clinical sign of excessive inspiratory effort, intubation shall be prioritized to avoid excessive intra-osseous negative pressure and self-inflicted lung injury. So, if the patient can't be improved, we'll do the intubation as soon as possible. As you know, if the patient have excess inspiratory effort, the pleural cardiac pressure is negative, so the transpulmonary pressure is very high. It will lead to the lung injury. What should you consider that? Because the high PEEP is poorly recruitment lung. In this kind of poorly recruitable lung tend to result in a severe hemodynamic impairment and fluid retention. So we will avoid to do the over high PEEP. And the prompt position of patients with relatively high compliance result in a modest benefit at the price of high demand for stressed human resource. So maybe in the COVID-19, when a lot of nurse and the doctor will come to do with this kind of patient, the human source is stressed. So if the patient is improved, we'll do this. But maybe we have not so much nurse. And if we can't do this, like the recruitment or the prompt position or something, we'll do the ECMO for the oxygen or carbon dioxide. ECMO, how to do with the gas exchange? At first, to improve the oxygen, that's dependent on the oxygen transport capacity. And the second is the blood flow velocity and the hemoglobin. This is where I set the parameters. And the carbon dioxide. The carbon dioxide dispersed quickly. Transport capacity is very good. So the carbon dioxide is easy to remove. And at the blood flow 0.5 or 1 liter, it will remove per minute 200 milliliter.
And the third is depend on the gas velocity and the PlCO2. So if we can, it is dramatically improve the hypoxemia and remove the CO2. And also when we do the ECMO, we also will care about the native lung, because the native lung and ECMO together to determine the terminal blood gas. If we want to improve the patient, we will care about the native lung. So this is the initial measurement of hypoxemia patient. When the patient comes to the hospital with hypoxemia, we'll see the patient is an emotional indication for an endotracheal intubation. If not, we can do the standard oxygen, tolerant to the supplement oxygen. If yes, we'll monitor closely for worsening or keep the PO2 at the more than 92 or 96%, and appropriate infection control precaution. And if the patient gets worse, don't delay intubation. So at first we'll do the mask to give the patient oxygen. And if the patient can't tolerate the supplement oxygen, we'll do the FINC or the NIV. This means maybe you get some machine, NIV or FINC will get the patient get better, but also we will monitor closely at a short time. Don't delay intubation if the patient worse. If the patient have a severe hypoxemia, we'll do the endotracheal intubation as soon as possible, and do it. Don't delay, and do the expert in the airway to intubation, and use the N94 mask or the high pressure mask to infection control precaution, and minimize the staff in the room. And this is very important to keep the doctor or nurse safety. And if available, we will use the video laryngoscope. So if the patient come to the COVID-19 pneumonia with hypoxemia, we'll do step by step. And if the patient with COVID-19 and ICU, what we can do at first, mild ARDS, we'll use a small tight volume and keep the plateau pressure less than 30, and to investigate for bacterial infection, and keep the SpO2 more than 92 or more than 96%, and conservation fluid strategy, and use antibiotic empiric. And usually we will use, if the patient is a serious condition, we'll use. But if the patient is a mild ARDS, we don't use the systemic steroid. If the patient in the severe or the modern or severe ARDS, high people maybe question, we will try to choose what's the best for this kind of patient, not the high people. And then we'll do the muscle block and muscle relax. If the patient have effort, spontaneous is effort, we'll use sedation or muscle relax. And if the people has a response, we can do the traditional recruitment manual. It depends on the lung can open, we can recruitment, and consider prone position 12 or 60 hours per day. And if the prone and high blood pressure, if the patient have synchronized, the machine and the person have synchronized, we'll do the muscle or nerve muscle broken agent in for 24 hours. If the patient didn't have the recruitment,
don't do the staircase requirement manual. It depends on the patient have the can be or the requirement able long. And consider short course of systemic steroid short course. Something is uncertain, antiviral, chloroquine, and liquid 6. Rescue therapy. Something is also uncertain, like the antivirus and the chloroquine, something. And consider is we will use muscle blocking for 24 hours, keeps spontaneous, keeps a deep sedation, and prone position is good. Consider if the patient have can't have a quick response, don't do the NO. And if the patient can't improve, we will do the VV ECMO as soon as possible. This kind of patient have caused some complication. Also, ARDS major complication in patients with severe disease. Other complications include arrhythmia, acute cardiac injury, acute kidney injury, acute gastric injury, and shock cardiomyopathy. So we will do every organ support. Another things we will keep in mind is avoid agitation and delirium. Sedation, usually we will use dexmedetomidine and propofol. And analgesia, we will usually use morphine or remifentanil. Midazolam, maybe if the patient have a very effort, spontaneous effort, we will use a short time. Use with caution because of the delirium. Circulation support. On base of adequate fluid resuscitation, improve microcirculation, we will use fluid resuscitation. Use vessel-active drug. Perform hemodynamic monitoring when necessary, like peak monitoring or bedside ultrasound. But keep in mind restrictive fluid resuscitation maybe is very important to this kind of lung. So if the patient have acute kidney injury, we will do the CRT, continuous renal replacement treatment, as soon as possible. That's all, because the COVID-19 pneumonia with ARDS is very hard to do with. So as ICU doctor, we will stand on and keep everything in good. So that's all. Thank you so much. Bueno, muy bien, muchas gracias, la doctora King. Vamos a responder algunas preguntas. Y recuerden que en el auditorio nos acompaña otros colegas de la delegación de China que si tienen a bien hacerle alguna otra pregunta de epidemiología, aspectos de otra índole, diagnóstico, seguramente responderán. Dice, en el contexto de atención primaria, en nuestro país, ¿cuál es la mejor medida ante un paciente hipoxémico? ¿Cómo estabilización antes del traslado? Bueno, lo más importante es la determinación de oximetría de pulso. Es muy importante la oximetría de pulso. Recuérdense que la saturación de pulso y la FiO2 tiene muy buena correlación, al igual que el índice del PAFI, la PaO2, FiO2. Y en atención primaria pueden cuantificar con oximetría de pulso qué saturación tiene el paciente en aire ambiente, y si tienen, obviamente, si está por debajo de 92%, el paciente inmediatamente debe ser administrado oxigenoterapia con cánula nasal. Y si no corrige, la típica aproximación escalera, máscara sin reservorio y luego máscara con reservorio.
Si no mejora, CPAP, y si el paciente tenemos posibilidad de hacerle gases arteriales y tiene insuficiencia respiratoria hipercápnica, ese paciente podemos probar con ventilación no invasiva tipo binivel, o debe ser llevado a una unidad de cuidados intensivos. En un paciente con CID, How to use the when you use anticoagulant therapy, when do you use? If the D dimer is high, maybe more than 20 milligram, we will use it and monitoring the breathing. Usually it's gastric breathing something, yeah. If they don't any breathing, we will use it. And do you administer in all patient or only when patient increases the dimer? Usually no patient. No, you means operation patient. Sorry? I'm sorry. Do you use in every patient who has increased D-dimer? Yeah. Only that in those patients, or you use in If the every patient, patient? yeah, if the patient is normal or the D-dimer is high, we will use it. We will use it. Okay. The other question is, you use prophylactic anticoagulation. Prophylactic. Prophylactic. What's a prophylactic? Preventive therapy. Low doses Antibiotic. of anticoagulation, like Yeah. It depends on the patient in the serious condition. Maybe the patient will do the intubation, or the kind of the older patient, or the patient have diabetes, or some basic condition. As this kind, we will use empiric antibiotic. But at the first time, if the patient is a mild condition, we don't use antibiotic. and an anticoagulant. anti-coagulation. Anti-angulation. Anticoagulation. Yeah, we will use it if the D-dimer is high. Only in that case. Yeah. Sí, para aclarar, él ya respondió sobre los antibióticos, que no siempre usan antimicrobianos inicialmente, pero siempre cuando el dímero D está alto, siempre anticoagulan a los pacientes críticos. Doctor, you use antibiotics in some case, but could you guide the treatment of antibiotic with a positive of C-reactive protein or the presence of procalcitonin high? Because we know that the procalcitonin is normal in people with COVID-19, but maybe if the people become infected, or maybe in the late studies of the disease, maybe the procalcitonin is high. So you could guide the treatment of antibiotics in relationship with the elevation of procalcitonin or not? You mean the antibiotic? If you guide the antibiotic therapy by the increased procalcitonin. Yeah. Also, every day we will check the Sí. procalcitonin. La pregunta que hace el doctor Isea es que si ellos utilizan el incremento de la procalcitonina para orientar a los pacientes que deciden darle o no antibiótico terapia. La doctora dice que sí, que es muy útil. Si el paciente ingresa a unidad de cuidados intensivos con elevación de la procalcitonina, bueno, como hacemos tradicionalmente, y lo interpretamos como una coinfección bacteriana y el paciente recibe antibiótico. Hay una pregunta sobre si existe alguna evidencia sobre profilaxis con hidroxicloroquina. En realidad no existe
evidencias de estudios que demuestren que la profilaxis con hidroxicloroquina o con cloroquina es efectivo. Los estudios que se están corriendo son estudios fase 3, fase 4 en esta indicación, tanto a personal médico como a contactos cercanos, pero no hay una evidencia de estudios clínicos al respecto. Yeah. Si recomienda algún esteroide en específico. Yeah, or if the patient is a severe patient, sometimes we use steroid. Usually we use methylprednisolone and 1 milligram per kilogram, and usually it's 40 to 80 milligram per day, or something. Sometimes we are higher than this, 120 milligram methylprednisolone, and we will monitor. Or maybe if the patient improved 3 days or 5 days, the course is, so then we will stop it. Short course, short time we use it. Sí, en realidad lo recomiendan en periodos cortos. Fundamentalmente ellos usan metilprednisolona en dosis de 1 miligramo por kilo o 40 miligramos por kilo, 40 miligramos, perdón, diario, de 40 a 80 miligramos diario. En periodos de no más de 5 días. Ivermectina, experiencia, funciona. Bueno, la doctora lo comentó que son estudios experimentales y ellos no tienen experiencia con ivermectina. ¿Qué hay de cierto de vacuna BCG y COVID? Bueno, lo que hay con eso, con las evidencias de vacuna de BCG y COVID, es un estudio ecológico, es decir, no es un estudio experimental, ni mucho menos que utilicen BCG en los pacientes con COVID, sino que ese estudio ecológico, epidemiológico, lo que ha determinado es que la incidencia de pacientes infectados por SARS-CoV-2 es mayor en los países donde no ha habido vacunación en masa, programas de vacunación con BCG, y se plantea una hipótesis si eso pudiera ser un factor protector. Sin embargo, bueno, queda la duda que algunos países, por ejemplo como Ecuador, que si aplican BCG, estamos viendo una incidencia alta y una tasa de mortalidad alta. Es decir, que ahí tenemos muchas dudas al respecto. Bueno, aquí hay la pregunta de heparina de bajo peso molecular. Ya la doctora lo comentó. Si lo usan, sobre todo si comienza a elevarse el dímero D, es una indicación absoluta de anticoagular a estos pacientes. Bueno, en Venezuela los programas de vacunación son parte de los programas que se hacen tanto en medicina pública o privada. Hubo un tiempo que hubo problemas de accesibilidad, ahora entiendo que ha mejorado, pero desde hace muchísimos años los programas de vacunación son en Venezuela masivos y con la BCG un tanto igual. Do you have experience with convalescent plasma in ICU patients? Usually recover plasma. You means some patients have recovered from the COVID-19, yes, and we use plasma. Yes. No, some serious condition patients were used, but not good experience. Okay. No, Yeah. bueno, dice que how many patients have you used? In Wuhan, maybe I don't clearly know, maybe 10 or more than. La doctora dice que en Wuhan ellos no usaron plasma de enfermos convalecientes, pero dice que en Wuhan tuvieron una experiencia alrededor de 12 pacientes, 10, 12 pacientes, y la experiencia no fue buena. No tienen suficiente datos como para confirmarnos esto, pero que por la experiencia que tuvieron no siguieron adelante. Just in the research. Yeah, because just in the research, they want to what time is good, what kind of patient Yeah. is good.
Sí, todavía esos son tratamientos en investigación y no sabemos realmente si puedan ser útiles. Es lo que comenta la doctora. Hay otra pregunta acá. En cuanto a pruebas diagnósticas, ¿puede resultar positivo desde el momento de la infección? ¿Hasta qué tiempo permanecen positivas? Bueno, esto es un tema de qué pruebas estamos hablando. Recuérdense que con COVID tenemos 3 tipos de pruebas distintas. Estamos viendo pruebas moleculares que miden el RNA detectan, amplifican material del RNA del virus, que son los famosos PCR, pero también se pueden medir anticuerpos, tanto IgG o IgM en la fase inicial, IgG en la fase tardía, como suele suceder en las reacciones a infecciones. Y también hay pruebas que pueden detectar antígenos, o sea, los antígenos de la superficie del virus. Lo que estamos usando en Venezuela, fundamentalmente, lo que ustedes ven masivamente, son detección de anticuerpos IgM, IgG en sangre total. Obviamente el PCR es mucho más sensible y específico, sobre todo en las etapas tempranas cuando tenemos la viremia, porque en periodos iniciales los niveles de anticuerpos son muy bajos como para ser detectados. Bueno, en general el PCR es bastante sensible y específico. Recuérdense que estas pruebas pueden tener algunos falsos positivos, pero que se confunda con dengue o malaria es de poca probabilidad el PCR. En Apure no hay nada de eso, no se crea. En Apure debe haber oxígeno y debe haber médicos que puedan tengan el privilegio de tener la habilidad clínica, de detectar cuando el paciente tiene insuficiencia respiratoria o no, sin ninguna técnica mayor. Recuérdense que el valor más importante que tenemos los médicos es la intuición, así que eso de no tener nada no es así. En Apure o en cualquier parte usted puede medir la frecuencia respiratoria, puede hacer diagnóstico, puede ocultar al paciente si tiene o no tiene crepitante, puede hacer un abordaje epidemiológico, así que adelante que... Y el uso precoz de oxigenoterapia. Y puede usar oxigenoterapia precozmente, así no tenga oxímetro. Es preferible ponerle 3-4 litros a un paciente que está disneico, así no sepa cómo está su saturación de pulso, su oximetría de pulso, a dejarlo sin tratamiento. Tratamiento de la tormenta de citoquina. Bueno, también la doctora lo comentó. Vamos a pedirle algunas palabras en torno a eso. What do you think about the cytokine torment, about the treatment of the cytokine storm? What do you think? Storm. Yeah, the storm. About storm, maybe we will use the steroid at the first and the second, the CRT. So if patient have a high fever or the IL-6 is very high, we will do the CRT as soon as possible. Yeah. Sí, bueno, comenta que la antiinterleuquina 6 puede ser utilizada, pero en nuestro medio es difícil, no existe y además es una terapia costosa. How many patients do you use tocilizumab anti-interleukin 6? Yeah, In maybe in the critical care unit, the percentage is high because the patient usually accompanied by the shock or the AKI or the storm also. So we will use this how percent. Usually, I don't do it as long, especially earlier. If the patient we can't control this one, I will use it. Maybe how percent. In Jiangsu province, you know, the serious patient is not so much. Just in the Wuhan province, in the critical care units, maybe 20 to 30% will use it. 16? 20 to 30%. Yeah, in ICU, just in ICU.
Sí, bueno, el uso es muy variable dependiendo de la provincia también que hablemos en China. Recuérdense que es un país muy grande y las provincias tienen algunos protocolos de uso, pero hay provincias donde han usado antiinterleuquina 6 un porcentaje alto, alrededor de 80%, 60-80% de los pacientes. What is your opinion about the cardiac manifestation? What? Cardiac manifestations, Heart problems, heart problems, myocardiopathy, acute myocardiopathy in patients with Acute? COVID, yes. Cardiac 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 attack, yes. cardiac attack. attack or Yeah. ischemic, Yeah. myocardial ischemic disease. Yeah, at first we will see some patient have the heart attack. Maybe the died. Suddenly. Suddenly died. So at first, and then the doctor will care about the hypoxemia and do the intubation as soon as possible. Have the staff feeling enough. This kind of condition is improved. So I don't know how much the patient have attack. Yeah. Bueno, le estamos preguntando sobre infarto miocardio y muerte súbita. Y sí, efectivamente estuvo al principio muy relacionado con pacientes que hacían hipoxemia y en esta enfermedad, como les comentaba en la presentación, puede haber una disociación clínica, radiológica y clínica con la hipoxemia. El paciente percibe poco la hipoxemia, sin embargo tiene hipoxemia severa y esto puede inducir a isquemia del miocardio y muerte súbita. Yeah. Sí, que es importante el seguimiento de las enzimas miocárdicas, de las enzimas de troponina, que la venimos haciendo en estos pacientes. Sí. What is your recommendation to switch from non-invasive ventilation to invasive ventilation? Is a early time or what do you expect? Yeah, it means at first we use NIV, Yes. and when we will check Yes, to the yes. invasive mechanical Yes. ventilation. Yeah, this is important. If the patient progresses quickly, we use NIV, we can't improve. Sometimes we try to use this one. If can't improve, we will do the intubation as soon as possible. Maybe just 1 hour or yeah. Sí, le preguntamos sobre el tiempo que esperan desde la ventilación no invasiva a tomar la decisión de pasarlos a ventilación invasiva, y lo que esperan es un periodo muy corto, 1 a 2 horas. Si el paciente no mejora con ventilación no invasiva, inmediatamente lo intuban y lo pasan a ventilación mecánica invasiva. The winning of mechanical ventilation for the invasive ventilation to spontaneous ventilation, what is your guide for that? It means spontaneous Exactly, from mechanical ventilation, winning winning. and spontaneous ventilation. You means winning from the Yes. mechanical ventilation. At first, it depends on which parameter we have used. Maybe the FI2 is decreased, and the patient spontaneous is stable. The ABG is good. We were winning, try to winning, and at first we will check the CT scan, and the CT scan is get better or stable. We will try to winning from the ventilation. One question is, Sí, bueno, las estrategias de winning, de descontinuación de ventilación invasiva, son fundamentalmente las mismas que estamos acostumbrados a ver en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda. Hay una pregunta acá sobre las pruebas rápidas, si recomiendan las pruebas rápidas que actualmente está realizando el Ministerio. Bueno, esas pruebas rápidas, el Ministerio de Salud en Venezuela está haciendo ahora 2 tipos de pruebas: PCR, que son las pruebas que corre el Instituto Nacional de Higiene, y pruebas rápidas de medición de anticuerpos.
Acuérdense que la prueba rápida con medición de anticuerpos es una prueba que es de muy baja sensibilidad en los primeros días de la enfermedad, porque no hay suficiente anticuerpo en sangre y no se recomienda en esos periodos. Cuando el paciente ya está después del sexto día que logra tener niveles de anticuerpos, esas pruebas tienden a positivizarse. Hay variaciones de la sensibilidad, entre algunos que hablan de 60, tan bajo como 60, hay otros que hablan de 82, 83% de sensibilidad de esas pruebas. Do you consider Maybe ECMO. ECMO after Yeah. how long? Oh, yeah. Yeah, usually maybe 1 week. It depends on the patient have some response to the prompt position, or have the patient if you use the mechanical ventilation, the ABG is stable. The interesting is the PaCO2 usually very high. You know, the compliance, the lung compliance is good. The PO2 is good, but the PCO2 is very high. So this kind of patient, we can't let the patient stable or decrease the parameter. So we use the VV ECMO. Bueno, básicamente cuando el paciente comienza a tener hipercapnia y la compliance es muy baja, o sea, la distensión pulmonar es muy alta, ellos bajan los niveles de PIB y por ende someten al paciente a ECMO. Esa es un poco la estrategia. How about the use of vitamin C? Altas dosis de vitamina C. High doses of vitamin C? No, I don't have the experience. No tienen experiencia con vitamina C. Preguntan sobre altas dosis de vitamina C. Experiencia en pediatría como muy general. No, la doctora aquí trabaja con adultos. we know the experience about the use of one mechanical ventilation for 2 patients. No, never. Just just look at the paper. You did this one? No, we have read a report. It's very some report. interesting. How to do this? Sí, le preguntamos si tienen experiencia ventilando a 2 pacientes con un solo ventilador y no hacen esto, no tienen experiencia con esto. Ideal, hablan de cuál sería el PIB ideal. Bueno, esto es una pregunta siempre del distrés respiratorio agudo, pero vamos a ver cuál es la opinión de la doctora aquí. What you consider The ideal PIB? It's a big question. Oh, yeah. That's interesting. Usually we are according to the PF table to choose, but this kind of patient, usually it's 5 to 10. Maybe it's good. If you use high, the pressure is also high. We can't open the lung, so keep it less than 10. Less than 10. Yeah. Siempre buscando PIB bajo, sobre todo si la compliance es baja, pues si la distensibilidad, si la elastancia es muy alta. Menos de 10 es preferible usar PIB menos de 10 y comenzar con ventilación prona u otras estrategias de ventilación mecánica. One question. Mechanical ventilation in patients with COVID could be a very bad sign. So the people that go to mechanical ventilation, more or less 50% of the patients die in the ICU. Do you think there are relationships between the oxygen that we give to the patient and the oxygen reaction in the lung with the chemical mediators that could induce more lung injury? Yeah. So could be the oxygen dangerous
high levels of oxygen dangerous Yeah. for a patient with alveolar acute injury? Yeah, I agree with you. If we use the FiO2 very high, maybe a long time, also injury to the lung or something, but nothing we can do just by the time. So we have to do this. Claro, Yeah. la pregunta del doctor Isea es en torno a la toxicidad del oxígeno. Si no estamos haciendo más daño con administrar concentraciones altas de oxígeno. Esta es una pregunta también que siempre nos hacemos en pacientes críticos. Pero la respuesta de la doctora Gu es, bueno, es que aquí no hay nada que hacer, hay que tratar de mejorar el oxígeno de estos pacientes porque si no la inflamación pulmonar es mayor. Hay otra pregunta en el tema de ventilación mecánica. Which parameter do you use for start alveolar recruitment strategy? Yeah. Las estrategias de reclutamiento alveolar, ¿qué parámetros usa? Yeah, because the COVID-19 pneumonia with ARDS, the alveolar recruitment is very low. So maybe we can't do it very well. So, but we will try to do this. At first, we want. I just do this like 20 milli watt column for 20 meters or 20 seconds. Yeah. Centimeters. Yes. I'm sorry. Yeah. I mean 20 centimeters high column Creo que es la presión. La or 40 watt. We try this one and keep the pressure and keep the time and open the lung and then observation it. How long is The second. 20 seconds. Yeah, 20 seconds or 40 seconds. 40 And, seconds. Yeah. If no response, stop it. Ok, sí. Bueno, la doctora habla de una regla muy práctica para reclutamiento, que es que aumentan la presión a 20 centímetros de agua por 20 segundos y luego la aumentan a 40 centímetros de agua por 40 segundos. Si eso ven mejoría en la PaO2, continúan. Si no, no reclutan porque los pacientes con COVID no son fácilmente reclutables. Recuérdense que hay unos pacientes con disautonomía o pérdida del reflejo vasomotor que no tiene que ver con la distensibilidad pulmonar. barotrauma. Y además el riesgo de barotrauma en estos pacientes si tienen muy baja compliance. You have patients with ophthalmic hyperemia, conjunctival hyperemia, or conjunctivitis. I'm sorry, you can write. Esa, Yeah, I'm sorry. 眼睛的炎症。 Oh no. I haven't seen this one. no, Yeah. no. I just read it in paper. Pacientes Yeah. con síndrome conjuntival no los han visto así en terapia intensiva. Doctor Carvalho, Posición prona en pacientes sin usan ventilación decúbito prono en pacientes sin ventilación mecánica. Do you recommend the oxygen therapy in prone position, no in the mechanical ventilation, only? Yeah, you means we use an IV and do the prompt position. Yes. Yes, or, Yeah, also. or high flow oxygen. Yeah, also. Sí, también recomiendan el uso de oxigenoterapia en posición prona. Por la misma razón de reclutar áreas de BQ bajo. Any experience with vitamin D?
Yeah. B, C, A, B, C. Do you have No. experience? No, todos son, digamos, experiencias, no hay evidencias concretas, no hay estudios clínicos que nos puedan orientar en ese sentido. Yo creo que hemos finalizado este gran ciclo de esta tormenta. Fue una tormenta, un storm, un question storm, una tormenta de preguntas, y bueno, esperamos que hayamos cumplido el objetivo. Un agradecimiento especial al Centro Médico Docente La Trinidad, en la persona del doctor Herman Cho, la doctora Cecilia Carvajal, y al doctor Luis Parodi, que hicieron posible, y a todos pues los que están aquí con la logística, que hicieron posible este intercambio con ustedes. Muchas gracias.